Sin más preámbulo, demos la bienvenida a nuestro querido ponente, el padre Rafael Jácome. Recibámoslo con un caluroso aplauso y aprovechemos el momento para desearle muchas bendiciones y salud por su reciente cumpleaños. El aplauso en todo caso sería al final, mija. Pero bueno, está bien, agradezco el aplauso de... Si es que se vale ver a ver si sale bien el asunto, ¿no? Pero bueno, muy buenos días a todos. Quisiera compartir con ustedes unas breves reflexiones partiendo del texto de San Pablo, que leo rápidamente. Dice, porque lo que siembre, eso recogerá. El que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembra en el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque si perseveramos a su tiempo, recogeremos frutos. Por tanto, mientras dispongamos de tiempo, hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. No nos cansemos de hacer el bien. Todos sentimos a veces el desánimo, el cansancio de ser buenos y de hacer las cosas correctamente. Sobre todo cuando vemos que en otros ambientes el mal se nos viene encima, casi por ósmosis, como si fuera un tsunami. ¿Quién de nosotros no ha sentido este desánimo, este cansancio ante el avance del mal, sea en la propia vida, sea en el mundo que nos toca vivir, tan contradictorio hoy día? Porque además, hay que decirlo, ante tantas noticias negativas que nos oprimen, nos sentimos a veces impotentes ante el mal. Y a menudo se nos ocurre preguntarnos, y es muy válido, si esto no será un castigo de Dios. ¿Será Él que envía una guerra o una pandemia para castigarnos a nosotros? ¿Será eso? ¿Por qué Dios no interviene ante tanta violencia que estamos viendo? Por ejemplo, en Ucrania. ¿Por qué Dios no interviene? Tenemos que estar atentos para que cuando el mal nos oprime, no corramos el riesgo de perder lucidez y para encontrar una respuesta fácil cuando no logramos explicarnos y podamos o terminemos echándole la culpa al de arriba. No se vale. Porque el Señor siempre busca nuestro bien y el mal tiene otro origen, como veremos. Yo creo que muchos de nosotros nos hemos preguntado y nos seguimos preguntando, ¿por qué 4 millones de ucranianos tienen que emigrar dejándolo todo? ¿Por qué familias rotas, aquellas fotos desgarradoras de un papá despidiéndose de su hija en el tren, con lágrimas, pegada al cristal del tren, y su papá abajo despidiendo a su hija? ¿Por qué el 50% de los niños de Ucrania han sido desplazados? Imagínense qué trauma tan grande. Los niños inocentes y que tienen que dejar su casa e irse y dejar todo también. Son preguntas que de alguna manera preocupan a muchos de nosotros. ¿Por qué el mal existe? Parecería que no hemos aprendido la lección de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Si nosotros echamos un vistazo así rápidamente, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el resultado en vidas humanas de la Segunda Guerra Mundial? Veríamos, por ejemplo, que tan solo los rusos perdieron 9 millones de soldados militares y 23 millones de civiles. Y en total, a nivel de todos los países, se habla aproximadamente de 67 millones de personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿por qué tanta muerte? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué no aprendimos? A pesar de que surgió la ONU, sabemos que la ONU surge a raíz de las guerras, con el objetivo de que
de que las naciones busquen la paz, la concordia y la justicia. Desafortunadamente, hoy la ONU, como sabemos, pues es un agente de producción de ideologías, perdón que lo diga así de rápido y de fácil. Pero está comprobado que a partir de la ONU pues están divulgando muchas ideologías. Por ejemplo, la ideología de género, por ejemplo. Eso no fue, por supuesto, el ideal por el cual fue creado esa organización, pero hoy día así sucede. No obstante, las ideologías tienen una fecha de caducidad. ¿Cuántos años duró el nazismo, la locura de Hitler? Pues duró 12 años, de 1933 a 1945. ¿Cuántos años duró la locura del comunismo? Pues aquí sí estuvo más complicado, porque duró casi 60 o más años, dependiendo de las fechas. 60 años el comunismo. ¿Por qué cayeron estas ideologías? Esas ideologías cayeron por una sencilla razón, porque eran un atentado contra la libertad humana. Tanto el nazismo como el comunismo eran un atentado frontal contra la libertad humana. Pasemos a una ideología hoy día que nos está invadiendo por todas partes, ideología de género. Va a caer también, ¿sí? ¿Cuándo? No lo sabemos, pero va a caer. ¿Por qué va a caer? Porque la ideología de género atenta directamente contra la naturaleza humana. Es un querer cambiar la naturaleza humana que es imposible y la naturaleza va a prevalecer. ¿Cuánto tiempo va a reinar esta ideología que nos está invadiendo por todas partes? No lo sabemos, insisto. Pero va a caer. No sé si a nosotros nos va a dar tiempo de verla, probablemente no. Pero va a caer igual que cayó el nazismo, igual que cayó el consumismo, también. Nos encontramos, como sabemos, ante una auténtica colonización ideológica, que así lo refiere el Papa Francisco. Una colonización en donde lo que quieren es que todos nos uniformemos pensando igual. Pasamos de una tiranía o de una, vamos a decir así, una ideología a través de la fuerza, de la guerra, como era el nazismo, y estamos pasando a una ideología donde ya no es la violencia, sino es, bueno, también violencia, pero bueno, es sobre todo las ideas. Pero sigue siendo ideología. Y se sigue queriendo imponer, igual que el nazismo, igual que el comunismo. El Papa Juan Pablo II, en lo que podríamos llamar el testamento intelectual de Juan Pablo II, escribió su último libro que se llama Memoria e Identidad. En este libro el Papa analiza desde el punto de vista de la filosofía y lo que podríamos llamar una teología de la historia, el problema que vivió Europa en el siglo XX, en concreto, nazismo y comunismo. A él le tocó vivir eso en Polonia. A él no le cuentan, él no vio en libros de historia lo que sucedió, él vivió en Polonia la persecución, las muertes, y vio a muchos de sus amigos judíos llevados al holocausto. Él lo vivió. Como pontífice, entonces, hace esta reflexión y en la primera parte del libro se intenta responder cuál es el sentido de esta gran irrupción del mal. ¿Por qué el mal hace presencia de una manera escandalosa, no solamente en el siglo XX, sino también hoy? Lo estamos viendo. ¿Cuál es el sentido del mal? ¿Cuál es el origen? El Papa se responde, dice que la naturaleza del mal, tal como lo entiende Santo Tomás y siguiendo las huellas de San Agustín, dice que el mal es siempre la ausencia de un bien que un determinado ser debería tener. Es una carencia. Por ejemplo, todos quisiéramos tener buena salud, y de hecho aquí estamos, bienvenidos, gracias, y nos cuidamos, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos COVID? Tengo una carencia ¿de qué? De salud. ¿Y nos cuidamos para qué? Para poder tener salud. Entonces ahí está un mal físico.
No tengo salud, entonces estoy enfermo, por tanto me cuido. Ese es un mal físico. Y así podríamos ir viendo el mal, por ejemplo, que estaba comentando al inicio, el mal de la guerra. Bueno, pues es una ausencia de justicia y de paz, por la imposición, en este caso, de una ideología conquistadora, o como queramos llamarla. Pero fíjense lo que dice Papa en este libro. Dice, pero nunca es ausencia absoluta del bien. Cómo nazca y se desarrolle el mal en el terreno sano del bien es un misterio. También es una incógnita, esa parte del bien que el mal no ha conseguido destruir y que se difunde a pesar del mal, creciendo incluso en el mismo suelo. Y para explicar esto, acude a la parábola del trigo y la cizaña. Todos conocemos la parábola, Mateo 13, 24. Un campo en donde una persona siembra trigo, pero también aparece la cizaña, la mala hierba, las espinas. Y le comentan los agricultores, oye, ¿quieres que vayamos a quitar la cizaña? Y entonces les contesta, no, déjenla que crezca. Pero cuando llegue la siega, arranquen primero la cizaña, átenla en gavillas y la queman. Y el trigo lo almacenan en mi granero. Esa es la figura del mal que existe en nuestro mundo. En nuestro mundo hay mucho trigo, hay cosas muy buenas, pero también está la cizaña. Ahí está la cizaña, también. En diversas épocas y en distintos sentidos, el trigo crece junto a la cizaña y la cizaña junto al trigo. La historia de la humanidad, dice Juan Pablo II, es una trama de la coexistencia entre el bien y el mal. Esto significa que si el mal existe al lado del bien, el bien, no obstante, persiste al lado del mal. Y por decirlo así, crece en el mismo terreno, que es la misma naturaleza humana. En efecto, esta no quedó destruida, no se volvió totalmente mala a pesar del pecado original. Ha conservado una capacidad para el bien, como lo demuestran las vicisitudes que se han producido en los diversos periodos de la historia. Y es justamente lo que estamos viendo ahora. Por ejemplo, a raíz de la guerra, la iglesia en Polonia ha abierto sus puertas a todos los migrantes. Conventos de clausura de religiosos han abierto sus puertas y están recibiendo a todos los migrantes, dándoles alimentos. Y muchos polacos se están uniendo, llámese ateo, llámese judío, llámese cristiano, llámese católico, quien sea, no importa. Hay que ayudar a esas personas. Ahí está el bien, ¿se dan cuenta? Entonces en la cizaña de la guerra aparece algo bueno, la solidaridad de las personas. Maravilloso. Maravilloso. Y así es en la historia también de nuestra vida. En nuestra vida también tenemos mucho trigo, muchas virtudes, muchas cualidades, santidad de vida, pero también está la cizaña, también. Y no podemos taparla, ni podemos decir que no existe, porque es parte de nuestra historia, es parte del pecado original que cargamos en nuestra sangre. Ante esto, lo que San Pablo nos pide es que no nos cansemos de hacer el bien. El mal está allí, está presente, no podemos evitarlo. Pero lo que sí podemos hacer es que nuestra actitud sea positiva. Es decir, que sigamos sembrando. Y esa es la propuesta que el Papa nos lanza en este mensaje de Cuaresma sobre todo. Que seamos sembradores, que sigamos sembrando en nuestras vidas y en nuestras familias, por supuesto, y en el lugar donde estemos, por ejemplo aquí en esta universidad. No olvidemos que el primer agricultor es Dios mismo, que generosamente sigue derramando en la humanidad esa semilla de bien. Y nosotros somos llamados para ser colaboradores de Dios. Colaboradores de Dios. No solamente colaboradores en esta universidad, que aquí están una dignísima representación. Colaboradores de Dios, ¿qué significa? Significa que utilizando bien el tiempo presente,
Tenemos que seguir sembrando nosotros, haciendo el bien, obrando el bien. Esta llamada a sembrar el bien no tenemos que verla como un peso, sino como una gracia con la que el Creador quiere que estemos activamente unidos a su magnanimidad. Es decir, nosotros también de alguna manera somos co-creadores con Dios y nos invita a que esa creación que Él creó buena, recuerden el Génesis, y vio Dios que todo era bueno. ¿Quién echó a perder todo el proyecto de Dios? El mal, obviamente, el demonio, la rebelión de los demonios. Él quiere desbaratar esta armonía, esta sinfonía de la creación. Y nosotros hemos sido llamados a eso, a colaborar en esta sinfonía de la creación. ¿Cómo? Haciendo el bien. Un primer fruto del bien que sembramos lo tenemos en nosotros mismos y en nuestras relaciones cotidianas. Incluso en los más pequeños gestos de bondad que hagamos. En Dios no se pierde ningún acto de amor, por más pequeño que sea. No se pierde ningún cansancio generoso. Y Él ve aquello que hace la mano izquierda y que a veces la derecha no se entera. Y qué bueno, porque así debe de ser. El bien no hay que hacerlo para que nos vean, para que nos aplaudan, para que nos digan, ah, mira, qué buena persona, mira, sí hace cosas interesantes. No. El bien hay que hacerlo porque es lo correcto, porque es lo que Dios me pide, porque es parte de lo que las bendiciones que Dios me ha dado y que yo también quiero agradecerle a Dios con mi vida. Por tanto, amor que ha sembrado en mi vida y por tantas gracias que he recibido. Algo espontáneo, por tanto. Al igual que el árbol se conoce por sus frutos, una vida llena de obras buenas es luminosa y lleva el perfume de Cristo al mundo. Una persona que hace bien, que hace el bien a los demás, es porque tiene un corazón bueno. Es porque ha descubierto que el amor es lo importante en la vida. Y es porque se da cuenta que el amor es lo que le hace ser feliz en su propia vida. Y dando amor, recibe también amor. No nos cansemos, por tanto, de hacer el bien. Claro, la tentación ya la conocemos. La tentación es encerrarnos en nuestro individualismo. Yo estoy bien, yo tengo este estilo de vida, y el individualismo es que yo esté bien y los demás háganle como quieran. Superar esa tentación del individualismo, superar el refugiarnos en la indiferencia. No quiero verlo, no me interesa, no quiero involucrarme. O refugiarme, como decíamos, en el desaliento, es que cuesta ser bueno, claro. No es fácil hacer cosas buenas en cada momento y circunstancia. El bien conlleva su trabajo también. Esa es la gran tentación que tenemos que superar. Sin embargo, los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, vuelan como las águilas, corren y no se fatigan, caminan y no se cansan, dice Isaías 40. Y es precisamente en estos tiempos que nos toca vivir, sobre todo la Cuaresma y ahora también en la Semana Santa, que ya estamos a punto de vivirla, y después en tiempo pascual, se nos invita a que pongamos nuestra fe y nuestra esperanza una vez más en el Señor de la historia. En el Señor de la historia. Los hombres pueden sembrar mucho mal, y lo estamos viendo. Insisto, y el mal nos puede aturdir también. Pero solo si nosotros ponemos los ojos fijos en Cristo resucitado, podemos recoger esta exhortación que nos hace San Pablo. No nos cansemos de hacer el bien. Porque el bien además nos dignifica. Y el bien deja huella en nuestra vida y en nuestra historia. Y en concreto, ¿en dónde podemos tomar esta consigna de no cansarnos de hacernos el bien? Y lo primero, dice Papa Francisco, no nos cansemos de orar.
No nos cansemos de orar. ¿Por qué? Porque si queremos ser personas de bien, lo primero tenemos que tener un corazón lleno de amor, lleno de paz, lleno de concordia, lleno de Dios, en pocas palabras, para poder darlo a los demás. Entonces, no nos cansemos de hacer el bien significa aquello que necesitamos orar, porque necesitamos a Dios. Pensar que nos bastamos a nosotros mismos es una ilusión peligrosa. Porque, insisto, hacer el bien implica un desgaste, implica una energía, vamos a decir, amorosa, y estar en esa actitud de donación y de servicio. La fe no nos exime de las tribulaciones de esta vida, pero nos permite atravesarlas unidas a Dios en Cristo, con la gran esperanza que no defrauda y cuya prenda es el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Porque es Jesús el que nos da esa fuerza, esa vitalidad para seguir haciendo el bien, para que no desfallezcamos en el camino, para que no nos quedamos con los brazos cruzados al ver el mal que nos rodea y ahora, ¿qué hago? ¿Qué sigue? No, hay que seguir nosotros sembrando el bien. Aquí habrá seguramente papás, mamás, que tienen familia, hijos. Bueno, pues, ¿cuántas veces, sobre todo los hijos cuando van creciendo, ¿no? Los adolescentes y los jóvenes que comienzan a congelarse, comienzan a cuestionar todo y comienzan, no, yo ya no quiero ir a misa, yo ya no quiero rezar, ya estoy harto, me han obligado, y tú te quedas como que, ups, ¿qué hago? Los tiempos de Dios son distintos. Y hay que esperar también, ¿no? Hay que esperar, como decía la parábola de la cizaña, hay que esperar que vayan creciendo la cizaña y el trigo, y en su momento el trigo se quita y queda la cizaña separados. Pero es importante no quitar el dedo del renglón, es decir, en este caso que ponía del ejemplo de los hijos, bueno, hay que seguir sembrando con mucho respeto, hay que seguir sembrando con mucha delicadeza, pero no caer en el desaliento, ni caer en el que no se puede, o dejémonos y nos abandonamos en la frialdad espiritual. La pandemia, si algo nos ha dejado también es esto. Muchos nos hemos congelado espiritualmente, pero yo creo que ya es tiempo que regresemos, que ya es tiempo de que renovemos, poner a Dios en el centro de nuestra vida, en el centro de la familia, en el centro de nuestras conciencias. ¿Para qué? Para que podamos eso, seguir siendo colaboradores de Dios y seguir sembrando, insisto, en cada uno de nosotros, en nuestras familias y en esta universidad también. Un segundo campo para ser sembradores de bien, dice el Papa, no nos cansemos de extirpar el mal en nuestra vida, esa cizaña que existe en nuestra vida, hay que extirparla. Y esto, dice el Papa, que el ayuno corporal que la Iglesia nos pide en Cuaresma fortalezca nuestro espíritu para la lucha contra el pecado en nuestra vida. Que ahí está, que todos pertenecemos a la raza de los pecadores, todos estamos hechos del mismo barro. Pero lo importante es no acostumbrarnos y no permitir que la dictadura del relativismo haga presa también en nuestras vidas y en nuestras familias. Y qué fácil es hoy día que la dictadura del relativismo, vayamos a aquello que llamábamos blanco, ahora ya es medio grisecito, después ya pasó a ser negro. ¿Cómo? Hay que tener esa conciencia de extirpar el mal en nuestra vida. No nos cansemos, dice el Papa, de pedir perdón en el sacramento de la penitencia y la reconciliación, sabiendo que Dios nunca se cansa de perdonar. Todos podemos equivocarnos, todos podemos fallar al Señor, todos podemos dar a la espalda, somos débiles, no pasa nada. Pero lo importante es reconocer ese mal. Lo importante es señalarlo, lo importante es decir, eso no está bien, eso está mal. La crítica siempre será un mal, aquí y donde sea. Igual que la calumnia, también. Entonces, tener el coraje para
ver el mal que existe en nuestras vidas y con la ayuda de Dios en el sacramento de la reconciliación, a través de la oración, pedirle a Dios que nos ayude a seguir caminando. Y dice el Papa también, no nos cansemos de luchar contra la concupiscencia, esa fragilidad que nos impulsa hacia el egoísmo y a toda clase de mal, que a lo largo de los siglos ha encontrado modos distintos para hundir al hombre en el pecado. Y en este mundo que nos rodea, qué fácil es perdernos. Qué fácil es ir mimetizándonos ante este ambiente y esta avalancha que nos llega de mal, que casi como ósmosis o como una catarata nos cae. ¿Cuánto tenemos que pedirle al Señor que nos ilumine para que no seamos presa de esta avalancha del mal en nuestra vida? Y por último, dice el Papa, no nos cansemos de hacer el bien en la caridad activa hacia el prójimo. En este tiempo se nos pide que practiquemos dando amor a los demás, dando con alegría, sembrando amor, ¿no? Aquello que decía Madre Teresa de Calcuta, que después me di cuenta que ya lo había dicho siglos antes San Juan de la Cruz. Donde no hay amor, siembra amor y cosecharás amor. Si en mi familia yo veo que hay discordias, que hay roces, que hay no sé qué, bueno, ahí hay que sembrar amor. Hay que sembrar amor, con paciencia. Y entonces vamos a cosechar amor, sí, a su tiempo. Pero hay que sembrarlo. Porque si en lugar de sembrar amor, sembramos más confrontaciones, sembramos más palabras fuertes, hirientes, violencia verbal, no vamos a cosechar amor, por supuesto. Vamos a cosechar lo contrario. Si es verdad que toda nuestra vida es un tiempo para sembrar el bien, aprovechemos especialmente este tiempo que Dios nos da, este tiempo de gracia, como es la Cuaresma, Semana Santa, la Pascua, para cuidar a quienes tenemos cerca, para hacernos prójimos de aquellos hermanos y hermanas que están heridos en el camino de la vida. Pongamos en práctica el llamado de hacer el bien a todos, tomándonos tiempo para amar a los más pequeños e indefensos, dice el Papa. Conclusión. Juan Pablo II, en este libro que decía de memoria e identidad, cuando reconoce y hace un análisis de todo lo que ha sucedido, ¿no?, en el pasado siglo, dice que el creyente sabe que la presencia del mal está siempre acompañada por la presencia del bien, de la gracia. Es decir, el mal va a estar allí y va a tener muchos rostros y va a tener muchas presencias y nos va a interpelar y nos quiere invadir. Ahí está. Y sobre todo, es importante recordar que el principal gestor del mal tiene un nombre y se llama demonio, el diablo. Y aquí no es para que nos espantemos, no hay que espantarse. Simplemente reconocer que Él es el autor del mal que existe en nuestra vida y es el autor del mal que existe en el ambiente que nos rodea. Y Él lo que quiere es dividir, causar confusiones. Y tenemos que desenmascararlo para no caer en su mismo juego. Por eso el Papa Juan Pablo II dice al final de su libro, dice, la redención continúa. Donde crece el mal, crece también la esperanza del bien. En nuestros tiempos el mal ha crecido desmesuradamente, lo sabemos, sirviéndose de sistemas perversos que han practicado a gran escala violencia y prepotencia. Lo estamos viendo ahora, siglo XXI. Pero al mismo tiempo la gracia de Dios se ha manifestado con riqueza sobreabundante. La pasión de Cristo en la cruz ha dado un sentido totalmente nuevo al sufrimiento y lo ha transformado desde dentro. Todo sufrimiento humano, todo dolor, toda enfermedad encierra en sí una promesa de liberación. Esto se refiere a todo sufrimiento causado por el mal y es válido también para el enorme mal social que nos toca vivir
y el mal político también, que estremece el mundo y lo divide. Pero no obstante, ante este ambiente que nos toca vivir a todos nosotros, tenemos que tener esa esperanza que debe desembocar en la acción, no en la inanición, no, en la acción. La esperanza nos invita a la acción. Más concretamente, despertar en nosotros el amor, que es la entrega de sí mismo al servicio generoso y desinteresado de los que se ven más afectados por el sufrimiento. De ahí la solemne y decisiva afirmación final. En el amor que tiene su fuente en el corazón de Jesús está la esperanza del futuro del mundo. Es Jesús que con su muerte, y lo vamos a celebrar ahora en Semana Santa, con su muerte y resurrección, ha vencido ese mal, ha vencido al pecado. Y es Jesús que hoy también nos dice, a ver, no le tengan miedo a las ideologías, no le tengan miedo al mal que está ahí, incluso al personal, no hay que tenerle miedo, hay que verlo de frente. Porque Él nos dijo, yo he vencido el mal, yo he vencido el mundo. Y juntamente de la mano de Jesús, desde su Sagrado Corazón, podemos vencer este mal que está presente en muchos estratos de nuestra vida y de nuestra sociedad. ¿De qué va a depender? Pues va a depender de que le demos espacio, más espacio a Dios en nuestra vida, para que Él nos ilumine a través del Espíritu Santo y no caigamos, como decíamos al inicio, en ese desánimo o en esa inanición, sino que más bien seamos colaboradores activos para hacer el bien allí donde el Señor nos pide que lo hagamos. Y, insisto, empezando por nosotros mismos, para extirpar el mal de nuestras vidas, en nuestras familias y aquí en esta universidad católica, en donde pues tenemos que seguir y estamos llamados y convocados a ser también sembradores del bien. No es casualidad que el lema de esta universidad sea vence el mal con el bien. ¿Ok? Bien, pues entonces, ¿la invitación cuál es? La invitación es que seamos sembradores del bien, que sigamos, porque yo sé que lo hacen, yo sé que lo hacen, lo están haciendo, pero bueno, siempre es bueno renovar ese entusiasmo, siempre es bueno renovar esa decisión, siempre es bueno, sobre todo en estos tiempos, en donde el mal parece que se nos mete por las ventanas y por los poros, pues es importante recordar que este vence el mal con el bien es parte de nuestra, llamémosla así, identidad, y de la cual no podemos renunciar y tenemos que seguir sembrando. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre, por su mensaje tan profundo y oportuno, sobre todo para nuestros tiempos. Ahora toca el turno de presentar a los cumpleañeros del mes. Corren las mañanitas, por favor.